Bolivia suyunchekta, wiñachisunchej, llank'ayninchejwan, yachayninchejwan, imaynachus niwajkanchej, tatasninchej, mamasninchejpiun, allin tantaskas kajtinchej, nipi atipawananchejpaj, kunan uyarisunchej parlasqanta, ñañanchejta, Evo Morales Aima, presidentinchej, Bolivia suyumanta y capitán general Fuerzas Armadas ninchejmanta. ¡Atención! ¡Ver! Es importante como las Fuerzas Armadas de Bolivia son una organización oficial encargada de la defensa tanto de las agresiones externas como de internas de Bolivia. También vela por la seguridad, estabilidad y protegen la Constitución boliviana. Las Fuerzas Armadas está constituida por el Ejército boliviano, la Fuerza Aérea Boliviana y la Armada Boliviana. Y hoy, en esta jornada, los tenemos reunidos para la paramilitar. Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Hermanos asambleístas nacionales, departamentales, hermanas y hermanos ministros del Estado Plurinacional, hermano gobernador del departamento de Cochabamba, gobernadores que acompañan este acto, hermano almirante Yamil Borda, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional. Saludo a todo su Estado Mayor, a los comandantes de las tres fuerzas, Ejército, Fuerza Aérea, Armada Boliviana, comandante de la Policía Nacional. Saludo también a los comandantes que nos acompañan al aniversario de nuestras Fuerzas Armadas de Bolivia, generales, almirantes, oficiales, suboficiales, sargentos, cadetes de institutos militares, alumnos de las escuelas de sargentos, soldados, premilitares, a todas nuestras autoridades presentes acá, de alcaldías, de los movimientos sociales, y a todo el pueblo de Bolivia. Nuevamente recordar la gran historia de nuestra querida Bolivia. Hablar de Bolivia es hablar del civismo, del patriotismo y estar con las Fuerzas Armadas en su aniversario siempre es una gran inspiración para defender la patria y para servir al pueblo boliviano. En estos 193 años de aniversario de nuestras Fuerzas Armadas, recordar no solamente a los excomandantes, no solamente a los cadetes o premilitares, sino a todo el pueblo boliviano, cómo hemos empezado a cambiar con la unidad de todo el pueblo boliviano. Y quiero decirles, hermanos comandantes, a los excomandantes de las Fuerzas Armadas, con mucho orgullo festejamos el aniversario de las Fuerzas Armadas, así como al año 2007, 2008, unos comandantes o excomandantes proclamaron Fuerzas Armadas antiimperialistas. Y qué lindo sería recordar la historia corta de nuestras Fuerzas Armadas. Ustedes saben, soldados de la patria, antes de la fundación de la República, 1825, ya teníamos un ejército con 3 armas:
artillería, infantería y caballería, que se sumaron a la sublevación indígena para defender nuestros recursos naturales, para defender nuestra identidad, para defender nuestra dignidad frente a la invasión europea o frente a la dominación extranjera. Después de 15 años de nuestra institución como ejército, recién se funda la República. Y debemos recordar nuevamente por qué se organizaron patriotas para sumarse a la rebelión indígena, que era importante fundar una república por entonces. Y por eso nuevamente quiero decirles, hermanas y hermanos, Fuerzas Armadas nacen con un principio de anticolonialista, luchando contra el colonialismo interno y externo para fundar Bolivia. Origen de otras Fuerzas Armadas. Después de tantos años recuperamos ese principio de nuestras Fuerzas Armadas. Y quiero decirles por qué me siento orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional han demostrado que sin la intromisión extranjera es posible hacer lucha contra el narcotráfico con mucha efectividad, con muchos resultados. Ayer he participado, hermano vicepresidente, pueblo de Bolivia, en la transmisión de mando en Colombia. El presidente del Senado de Colombia, el nuevo presidente de Colombia, ¿qué dijo en su intervención? Colombia tiene 110.000 hectáreas, aunque en los pasillos un expresidente de Colombia me dijo que tiene 250 hectáreas. El presidente dijo 210.000 hectáreas de coca, con bases militares, con la presencia de la norteamericana, con millones y millones de apoyo. Y aquí nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, sin base militar, sin la presencia norteamericana mediante la DEA, demostraron que no estamos allá, como en Colombia. Además de eso, ¿qué dijeron? En 2 años, 300 líderes muertos. Imagínense. Y estamos convencidos, donde está la presencia norteamericana, crece el narcotráfico. En tiempos de la dictadura militar en Bolivia y parte de gobiernos neoliberales, eran 57.000 hectáreas de coca en Bolivia. Ahora estimamos que tenemos 20.000 hectáreas de coca. Por eso quiero decirles, en su día las Fuerzas Armadas, también reconociendo a nuestra Policía Nacional, un aplauso para ellos, sentando dignidad, soberanía, demostrando que sin la intromisión es posible enfrentar esa lucha contra el narcotráfico. No solo eso, en mi experiencia, muy bien decía el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el año 1978 prestando el servicio militar obligatorio y ahora de presidente, estoy convencido, Estados Unidos incentiva el narcotráfico. Estados Unidos crea el llamado terrorismo, la confrontación entre pueblos. ¿Para qué? Para justificar su presencia y con ese pretexto cómo dominar a países del mundo. Las intervenciones militares o las bases militares es ninguna garantía para la paz social, ninguna garantía para el desarrollo de cualquier pueblo. El sistema capitalista no quiere competencias, no quiere que nuestros pueblos se desarrollen. El sistema capitalista no quiere que nos liberemos en la parte tecnológica, por tanto en la parte científica. Esa es la tarea. Y para eso control y control a los países, usando el narcotráfico, usando el terrorismo. ¿Cuáles son los principales que incentivan el terrorismo? Cuando teníamos bases militares, el control del espacio aéreo estaba en manos de la DEA norteamericana. Cuando hay una pequeña pista militar en Chiboré, quiero que sepan nuestros comandantes que nos visitan, hay
presidente, vicepresidente, autoridades solo podían entrar con permiso de la Embajada de Estados Unidos. Ahí venían altas autoridades de Estados Unidos, llamados fiscales del Comando Sur, para hacer una evaluación. ¿Cómo está dominándose o no está dominándose Bolivia? Era una vergüenza que nuestros oficiales, tanto de la policía como también de las Fuerzas Armadas, tenían que dar parte a la DEA a los extranjeros. ¡Qué vergüenza! Gracias a la unidad del pueblo boliviano hemos acabado con esa vergüenza. Ahora se habla de OTAN en Sudamérica. OTAN, ¿cómo puede garantizar la paz? Que su misión de OTAN está en intervención militar a cualquier país del mundo, cuando es rebelión de los pueblos, cuando es sublevación de los pueblos para defender sus recursos naturales. OTAN y las bases militares norteamericanas es sinónimo de saqueo de nuestros recursos naturales. OTAN, las bases militares norteamericanas, es sinónimo de injusticia, de desigualdad. OTAN, las bases militares norteamericanas, es sinónimo de guerras, y los pueblos del mundo no quieren guerras. El sistema capitalista inventan guerras para vender sus armas. Es el mejor negocio para ellos. Por eso, hermanas y hermanos, mucha reflexión, mucha responsabilidad sobre nuestras luchas y sobre nuestra dignidad. Antes, cuando habían pueblos que se sublevan, habían golpes militares, dictaduras militares. Ahora que hay Fuerzas Armadas comprometidas con su pueblo, ahora que hay Fuerzas Armadas al servicio del pueblo, defendiendo no solamente el territorio nacional, sino nuestros recursos naturales. Y el imperio que inventan, como no puede haber golpe militar, ahora el golpe congresal o golpe judicial para acabar con presidentes antiimperialistas o gobiernos anticapitalistas. Y cuando no pueden, ni con golpe militar, ni con golpe judicial, ¿qué hacen? Lo que hacen es cómo convulsionar el país, cómo financiar. Si la Embajada de Estados Unidos nos escucha, estamos controlando. Sabemos, agradezco a algunos hermanos bolivianos que trabajan en la Embajada de Estados Unidos. Nos informan porque son patriotas. Se detecta en la Embajada de Estados Unidos algún boliviano que nos está informando, bienvenido, vamos a garantizar su trabajo. Ahora tenemos dignidad y soberanía, hombres y mujeres comprometidos con la patria. La Embajada de Estados Unidos pierde su tiempo tratando de confundir, financiando para convulsionar el país. Somos un Estado, somos un pueblo, somos un gobierno, estamos bien informados. Y que no pierda su tiempo conspirándonos. Pero también, ¿cuáles son los resultados de este proceso de cambio o la revolución democrática y cultural? A los cadetes, a los soldados, a los premilitares. Saben, hermanas y hermanos, en 180 años nos han dejado en el Producto Interno Bruto con 9.574 millones de dólares. En 12 años, después de la nacionalización de nuestros recursos naturales, Bolivia tiene en 12 años 28.208 millones de dólares. Sumado ahora tenemos 37.782 millones de dólares. Imagínense, hermanas cadetes, hermanos caballeros cadetes, soldados premilitares, si no se nacionalizaba, ¿cómo hubiera estado Bolivia? Seguramente sus padres, sus madres dieron una dura lucha para cambiar ese modelo económico de saqueo, de robo, de asalto al patrimonio del pueblo boliviano. Hemos crecido en 12 años con 584%. Impresionantes los datos. No solamente son datos de INE, no solamente son datos del gobierno nacional, sino respaldo por los organismos internacionales. Otros datos. El 2005, la inversión pública en 2005 era apenas 600 millones de dólares. Para este año programado cerca de 8.000 millones de dólares de inversión. Recordarán ustedes, cuando yo era candidato a la presidencia, decían, si Evo es presidente,
Si ese cocalero, ese indio es presidente, no va a haber cooperación, no va a haber inversión, como ha cambiado la cooperación y la inversión en nuestra querida Bolivia. Los aportes de los trabajadores, ¿cuánto era el 2005? En AFPs, 2.060 millones de dólares. Al 2017, ¿cuánto es? 15.830 millones de dólares. Esos aportes están totalmente garantizadas. Las reservas internacionales, el año 2005, 1.714 millones de dólares. Al diciembre de 2017, 10.261 millones de dólares de reservas internacionales. Ahorro del pueblo en las bancas. 2005, 3.826 millones de dólares. A diciembre del año pasado, 25.945 millones de dólares. Es el movimiento económico, es el colchón financiero, es como una reserva del pueblo boliviano. Imagínense, queridos soldados, queridos pueblos de Bolivia, la suma el 2005 era apenas 7.600 millones de dólares. El año pasado llegamos a 52.036 millones de dólares. Es el crecimiento económico. Ustedes saben muy bien, hermanas y hermanos, en los últimos 4 años, por primera vez desde la fundación de la República, Bolivia, primero en crecimiento económico en toda Sudamérica. Esa es la lucha del pueblo boliviano. Y por eso demuestro con datos qué tan importante ha sido liberarnos de la dominación externa, de la humillación externa. Qué tan importante ha sido que aquí no manda ni el Banco Mundial ni el Fondo Monetario Internacional. Ya no somos un Estado limosnero, ya no somos un Estado vendido como antes. Las Fuerzas Armadas, la policía deben recordar cuando había incremento salarial para salud, educación, por decir 4%, y para las Fuerzas Armadas, la policía, solo 1%, 2%. Y a veces nunca había incremento salarial. Ahora, de igual, para todos, si es 5% para todos, 5%, 7% para todos, 7% de incremento salarial. Aquí no hay sectores mejores o sectores menores. Todos tenemos la misma condición de ser humano y gozar de nuestra bonanza económica. No solamente termina ahí nuestra responsabilidad. Tenemos mucho que hacer todavía. Tenemos una agenda 2025. Y también no tengo ningún miedo para decirles, esa derecha vendepatria, ¿qué es su agenda? Es 21 de febrero, mentira tras mentira. Que no digan qué propone para Bolivia, qué propone para las nuevas generaciones. Solamente quiero decirles en el Producto Interno Bruto, mínimo, al 2025 tenemos 50.000 millones de dólares. Su plan del hermano Álvaro, ahí tenemos la diferencia. Él dijo 70.000 millones de dólares. ¿Quién cumple? Álvaro o Evo, vamos a ver eso. Pero estoy seguro, mínimo van a tener 50.000 millones de dólares. Si en 180 años nos dejaron con 9.000 millones de dólares. Nuevamente quiero decirles cómo nuestros padres de cadetes, de soldados, premilitares, luchamos para cambiar nuestra querida Bolivia. Hermanas y hermanos, después de la nacionalización empezamos con la industrialización y los comento brevemente. Cuando llegamos al gobierno se vendía gas natural, pero se importaba GLP. No podía entender eso. Instalamos 2 plantas separadoras de líquido, uno en Santa Cruz, otro en Tarija. Ahora estamos exportando GLP, ya no importamos. Ya hemos empezado con la industrialización. Tema urea, fertilizantes. Antes se importaba de Canadá, se importaba de Estados Unidos, de Japón, algunas donaciones. Desde el año pasado ya estamos exportando fertilizantes. Espero no equivocarme los datos, como 335.000 toneladas a Brasil, y van a seguir exportando. Estamos preparados para exportar GNL, el llamado gas congelado. Hermanas y hermanos, como nuestro futuro, nuestra esperanza viene con la industrialización. Estamos con hierro, ya de acá 1 año, 2 años ya no vamos a importar
hierro para construcción. Aquí estamos procesando, ya hemos empezado con la industrialización, con una inversión de 450 millones de dólares. Estamos con litio. Hermano Álvaro, yo estoy convencido, el litio va a ser como un reaseguro en la parte económica y en la parte política para el desarrollo libre y soberano de nuestra querida Bolivia. Una inversión de cerca de 1.000 millones de dólares, con nuestra plata, con nuestras reservas internacionales. Esperamos que algunos países puedan acompañar sin ningún condicionamiento en la industrialización de nuestros recursos naturales, de metálicos y no metálicos. En tema agropecuario estamos con etanol. Yo quiero reconocer que entendí muy tarde, ya hubiera estado en plena ejecución el tema de etanol. Eso también nos va a permitir cómo mejorar nuestra situación económica del país. Hermanas y hermanos, nuevamente yo me pregunto, ¿qué lamento boliviano? Antes nos hacían cantar lamento boliviano. Repase la historia, comandantes de los institutos militares, comandantes de las escuelas de sargentos, revisen la historia, van a revisar la historia de los alumnos de los cadetes. El año 1985 nos decía, Bolivia se muere. Con su pretexto de Bolivia se muere, entregar nuestros recursos naturales a las transnacionales, entregar nuestras empresas públicas a los extranjeros. Cuando llegamos al gobierno, la economía nacional estaba descuartizada. ¿Por qué digo que estaba descuartizada? Los megacampos, de algunos megacampos eran dueños España, mediante Repsol, algunos Francia, mediante Total, hasta Brasil, mediante Petrobras. Y quiero saludar a sus excomandantes, nuestros excomandantes, nos acompañaron firmemente para nacionalizar. Y nuevamente hay que empezar la historia de nuestra querida Bolivia y las Fuerzas Armadas. Los primeros que nacionalizaron desde las décadas del 30, 40 han sido generales de nuestras Fuerzas Armadas. Por eso nos sentimos orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas al servicio de su pueblo, defendiendo sus recursos naturales. Estos días estaba reflexionando cuando también como soldados nos hacían cantar Boquerón abandonado. Saben, si de verdad hubiera estado abandonado el Boquerón, quién sabe, no hubieran tenido todo el Chaco boliviano. Nuestros abuelos dieron una lucha, dura lucha, aunque era una guerra de las transnacionales petroleras. Qué pena, algún escritor boliviano reafirma con su libro Pueblo enfermo. Imagínense ese pesimismo sin patriotismo, ese derrotismo sin civismo. Serán algunos llamados clase media, pero clase a medias. Aquí es todo por la patria, aquí es todo por nuestra querida Bolivia, que también aprovecha esta oportunidad, de hermanas y hermanos, su participación en el banderazo. Yo no puedo entender cómo en poco tiempo organizamos ese extendido de bandera, de reivindicación marítima, desde Oruro, desde el casco minero hasta Pacheta de la ciudad del Alto. 196, 194, 196 kilómetros. Hermano Álvaro decía, una locura es eso. En 2, 3 semanas organizar. Mi respeto, mi admiración a los comandantes de las distintas unidades militares, cadetes, nuevamente los sargentos, los premilitares, soldados todos movilizados, extender esa bandera. En Europa no creen eso. ¿Qué es eso? Piensan que aquí hemos contratado a alguna empresa privada, hemos licitado para que puedan extender nuestra bandera. No pueden entender. Felicidades, comandantes. Muchas gracias por esa participación con tan civismo junto a nuestros movimientos sociales. Y saludo también, ha habido familias aparecieron con su bandera, mi aporte, mi aporte y mi aporte. Imagínense ese profundo sentimiento del pueblo boliviano de participar en este banderazo. Estoy convencido, no estamos muy lejos de volver al Océano Pacífico.
Tenemos mucha confianza en la Haya, esos jueces. Pero también, hermanas y hermanos, nuevamente quiero decirles, hay que aclarar a algunas autoridades de Chile. El pueblo chileno está convencido que tarde o temprano se tiene que hacer justicia con Bolivia. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen lo siguiente. Dicen, la soberanía no se toca. Ah, entonces, ¿por qué el año 1879 violaron nuestra soberanía? ¿Por qué nos quitaron el mar con una invasión? Otros dicen, otras autoridades, se respeta el tratado de 1904. Yo les pregunto, ¿por qué ellos no respetaron el tratado de 1886? 1866. Con ese tratado, Bolivia y Chile reconocían que teníamos salida al mar, que respeten ese primer tratado. Ellos dicen, no se modifica su constitución. Hermanas cadetes, hermanos caballeros cadetes, a todos y a todas, en sus primeras 5 constituciones de Chile reconocen que Bolivia tenía salida al mar. ¿Por qué no respetan su constitución los chilenos, sus autoridades, no el pueblo chileno? Por eso decimos, estamos con la verdad, estamos con la razón y solo buscamos una justicia. Estamos con apoyo, yo diría casi del pueblos del mundo. Los mejores voceros para esta reivindicación marítima son fundamentalmente nuestros movimientos sociales. De cualquier evento internacional, sudamericano o mundial, vienen con votos resolutivos, aprobando, haciendo gritar en Sudamérica, en Latinoamérica, en otros continentes, mar para Bolivia. Hermanas y hermanos, nuevamente quiero decirles, este trabajo que el conjunto, nuestros movimientos sociales, nuestras instituciones como las Fuerzas Armadas, la Policía y otras tantas instituciones del Estado plurinacional ha permitido cambiar Bolivia. Y de verdad, ahora, después de tanta lucha, hemos recuperado la patria. Ahora tenemos la patria. Está en plena construcción la nueva Bolivia para las futuras generaciones de nuestra querida Bolivia. Si no hubiera sido esa lucha, ¿cómo hubiera estado Bolivia? Nuevamente me pregunto, ¿cómo estaría en la parte económica? Pero eso no termina acá. En esta corta experiencia como presidente me di cuenta, cuando el pueblo está unido, nada es imposible para ese pueblo. Esa es la experiencia. En corto tiempo se ha demostrado que Bolivia tiene mucho futuro, mucha esperanza, en base a nuestros recursos naturales y las inversiones. Pero también como soldados de la patria deben saber ustedes, países sometidos a las bases militares o fuerzas armadas sometidos al Comando Sur de Estados Unidos no dan ninguna esperanza de dignidad y soberanía a su pueblo. Felizmente, acá tenemos principios y valores para sentar soberanía. Ahora tenemos una Bolivia libre, digna y soberana, antes llamado independencia. De independencia a la dignidad, pero dignidad con identidad. Dignidad con identidad, trabajando por la igualdad. Esa es la responsabilidad que tenemos. Por eso, hermanas y hermanos comandantes, hermanos soldados de la patria, en su día, decirles también a los excomandantes, muchas gracias por acompañarnos todo este proceso. Quienes venimos de las escuelas de lucha sindical, no venimos a ser parte del Poder Ejecutivo, a buscar plata para personas ni para familias. Lamentablemente hay grupos que usan la patria para tener más plata. Nosotros estamos aquí, no donde está la plata, sino que la patria, esa nueva Bolivia, sea el modelo de Bolivia. Felizmente algunos programas, algunos proyectos, estamos exportando. Ya no importamos programas, impuestos del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. Eso ha terminado. Aquí ya no estamos sometidos a la dominación externa. Esa es la verdadera liberación. Pero también a las nuevas generaciones, quiero que sepan, no se garantiza una liberación política si no hay una liberación económica. No se garantiza una liberación cultural y social si no hay una liberación económica.
Lo más importante es a esa liberación política, social, económica, financiera. Hemos acompañado con una liberación económica, recuperando nuestras empresas y sobre todo nuestros recursos naturales. Esa es la corta experiencia vivida en nuestra querida Bolivia. Hermanos, muchas gracias por invitarme a este acto. Seguiremos, así como me enseñaron cuando era soldado. Ser soldado es defender la patria y servir al pueblo boliviano. Y tengo la oportunidad ahora de ser presidente momentáneamente al servicio de Bolivia con nuestras instituciones. Muchas felicidades, mucha suerte. Y soldados, acompáñenme. Fuerzas Armadas, patria o muerte. Subordinación y constancia. Que viva nuestra querida Bolivia. Muchas gracias. Fuerzas Armadas, adscripción. Las Fuerzas Armadas del Estado, consecuentes con sus valores y principios, mantienen desde su creación el mismo ideal de tener un país libre, soberano e independiente. Seguidamente se entonará, con el fervor patriótico que nos caracteriza, el himno Salve, oh Patria. ¡Atención! ¡Fir! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Descansen! ¡Ar! Fuerzas Armadas, adscripción. Las Fuerzas Armadas de ayer y del presente sustentan sus ideales, valores y principios constitucionales en la grandeza de su espíritu, sencillez y nobleza de su alma. Estos son los cimientos imperecederos que nos permitieron con firmeza y equilibrio soportar y ser parte de la compleja evolución y transformación histórica de la sociedad boliviana. Se procederá a continuación con la desconcentración y posterior columna de honor. Fuerzas Armadas, atención. ¡Fir!
De esta forma se está desarrollando este importante acto de conmemoración, el 193 aniversario de creación de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, el programa especial que se ha ido desarrollando, iniciando el mismo con lo que significó la llegada del presidente Morales, la ubicación en el palco de honor, la posterior lectura de la orden del día, entrega de condecoración a las diferentes autoridades de Estado y las principales autoridades militares de nuestro país. La tradicional jura a la bandera, la enseña tricolor también. Luego ya serían las palabras del comandante jefe de las Fuerzas Armadas, almirante Yamil Borda, haciendo un importante repaso de la historia, la creación de las Fuerzas Armadas y la actual visión, el rol que cumplen base a la nueva doctrina cercana al pueblo boliviano. Y por último, hace instantes nada más, escuchábamos las palabras de circunstancia del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, como capitán general de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Además, en el discurso del presidente Evo Morales, escuchábamos acerca del orgullo que siente por las Fuerzas Armadas al no permitir la intromisión norteamericana. Eso es una muestra de compromiso por la lucha contra el narcotráfico, además de que las Fuerzas Armadas va al servicio del pueblo. Algo que también destacaba el presidente Evo Morales es precisamente con datos económicos el crecimiento que tuvo nuestro país y los aportes que se han realizado antes del 2005 y posteriormente del 2016 hasta la actual gestión. A continuación, continuando con el programa, se está realizando la desconsideración posterior, columna de honor de todas las unidades militares que han llegado de los 9 departamentos de nuestro país para hacer su paso por el palco oficial. Y lo que bien destacaba Solmagra en cuanto a las palabras que ha brindado el presidente Evo Morales, manifestaba que hablar de la historia de Bolivia es hablar de la historia de las Fuerzas Armadas. Por eso que con mucho orgullo es importante en esta ocasión festejar este nuevo aniversario. Recordó que la lucha antiimperialista ha siempre caracterizado a las Fuerzas Armadas y al pueblo ya desde antes y durante el proceso de independencia de Bolivia. Hoy, algo importante destacar en este nuevo aniversario es que las Fuerzas Armadas recuperan estos principios anticolonialistas y antiimperialistas. Por eso, con mucho orgullo, es motivo de poder celebrar este nuevo aniversario. Las Fuerzas Armadas realizan un importante trabajo con grandes resultados y esto lo ha remarcado el presidente Morales de forma digna, soberana, sin ningún tipo de intromisión, y ha lamentado que algunos países hermanos en donde sí existe la presencia, por ejemplo, de bases militares de Estados Unidos, no se obtienen resultados, por lo menos de acuerdo a aquello que supuestamente está planificado, sino que más bien se crean situaciones de algunas faltas o agresiones a la soberanía de los pueblos. Tanto al presidente Evo Morales, precisamente lo que hablaba, indicaba, no somos un Estado limosnero, ya no somos un Estado mendigo. Antes no había un incremento salarial como actualmente se da en la actualidad. Estamos hablando del doble aguinaldo y los grandes beneficios que se dan gracias a los aportes de todos los bolivianos. Antes se importaba el GLP, ahora se explota el GLP. 400 millones de dólares invertidos también en la industrialización. Esto también para que Bolivia siente sus propias bases económicas, referencia que hacían países internacionales. Con respecto a nuestro país, el crecimiento económico sobresaliente en el continente suramericano. Así es, en la oportunidad el presidente Morales, bien nos remarcaba Solmaira, ha hecho un repaso a los principales hitos en cuanto a macroeconomía se refiere, todo lo relacionado a inversión pública, a lo que se refiere a las reservas internacionales y cómo estos han ido mejorando y creciendo de forma significativa en estos 12 años de trabajo. Y lo que manifestaba el presidente Morales, que gracias a este crecimiento también es que Bolivia durante estos últimos 4 años se constituye en un referente a nivel internacional, porque ocupa los primeros lugares en cuanto a crecimiento económico se refiere en toda la región. Y esto porque es importante manifestar y destacar es que Bolivia ya no es un estado mendigo, ya no es un estado limosnero, señalaba el presidente Morales a tiempo de hacer uso de la palabra. Sin embargo, señalaba que hay mucho aún por hacer y es por eso los objetivos de la Agenda Patriótica 2025 el poder alcanzarlos.
lamentado que la oposición, frente a esta propuesta de trabajo del gobierno nacional, no tenga nada que ofrecer, sino todo lo contrario, algunas situaciones simplemente lamentables de engaño y mentira. Hoy tenemos grandes inversiones, decía el presidente Morales. Comenzamos con la industrialización de nuestros recursos naturales. Y ya no existe lo que en el pasado se llamaba el lamento boliviano. Ya no existe precisamente gracias a esa idea, a esa propuesta con la cual ingresó a la presidencia Evo Morales, nacionalizando. Posteriormente, seguir avanzando con la industrialización y hacer de Bolivia un país sólido económicamente. Hablemos sobre la misión de las Fuerzas Armadas, puesto que el presidente precisamente mencionaba el orgullo que siente por las Fuerzas Armadas de que ahora anda de la mano del pueblo y trabaja para el pueblo. Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia nacional, la seguridad y estabilidad del Estado plurinacional de Bolivia, además del honor y la soberanía nacional, asegurar el imperio de la Constitución política del Estado y garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido, cooperar en el desarrollo integral del país y asegurar la soberanía del país tanto en el ámbito militar como político y económico. Importante lo que manifiesta Mayra, la defensa de nuestra soberanía, del territorio, la defensa, por supuesto, de los derechos del pueblo, el aporte de trabajo significativo en cuanto al desarrollo integral, participando en todas las áreas que se refieren a educación, a salud, seguridad, esos aspectos que son dignos de destacar en esta ocasión de este nuevo aniversario de las Fuerzas Armadas. Si usted recuerda, querido Joseph, podemos ver a unas Fuerzas Armadas totalmente diferente a lo que se vivía antes. Bolivia desde el 2016 tuvo un cambio radical. Las Fuerzas Armadas colaboran en todo ámbito, en el momento de que existen desastres naturales, en el momento de que hay que repartir, por ejemplo, en el caso de los bonos, la redistribución de las ganancias que se tienen gracias a la nacionalización de empresas estatales actualmente. Efectivamente, importante destacar el apoyo que ha brindado el gobierno nacional a las Fuerzas Armadas en estos 12 años de trabajo. Se han invertido aproximadamente desde el año 2006 a la fecha más de 5.800 millones de bolivianos destinados principalmente a la adquisición de equipos aéreos, vehículos, inversión para la mejora y construcción de infraestructura en todo el territorio nacional. Así lo manifestaba recientemente con motivo precisamente de esta celebración del aniversario de nuestro país y de la creación de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, Javier Zabaleta, especificando que en cuanto a esta adquisición de vehículos, se adquirieron 96 aeronaves, 269 vehículos, se ha invertido al menos en 481 proyectos de construcción. En inversión de infraestructura significa mejoramiento de unidades militares, pero también la construcción de nuevas edificaciones entre viviendas, dormitorios, campos deportivos, campos de instrucción, destacaba la primera autoridad en defensa de nuestro país. Con motivo, reiteramos, de lo que ha significado estos días celebrar un nuevo aniversario de nuestra querida patria. Así es, además de la inversión en la infraestructura que se ha realizado, que significa un mejoramiento en las unidades militares, pero también en la construcción de nuevas edificaciones, entre las que están viviendas, dormitorios, campos deportivos y campos de instrucción también, entre otros, que precisamente en su momento el ministro de Defensa dio a conocer a toda la población, y hace días nada más brindaba un discurso a los premilitares, que son el futuro de nuestro país, el fortalecimiento que deben tener y el compromiso con la gente boliviana. En la cual conmemoramos los 193 aniversarios de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. En estos momentos, dando continuidad a este programa especial, ya las diferentes unidades, la banda de guerra va a tomar su ubicación correspondiente para que ya luego todas las unidades puedan hacer su paso por el palco oficial, una linda demostración de todo el poderío, de las capacidades con las que cuentan nuestra Fuerza Aérea, el Ejército, así como la Armada Boliviana, ya, y luego, culminando el paso de las unidades militares, tener también la posibilidad de ver el paso de nuestras organizaciones sociales. Desde los 9 departamentos del país, desde los lugares más alejados, se han congregado de forma orgánica, voluntaria, muy organizada, para que puedan tener esta presencia aquí en la ciudad de Cochabamba, acompañando este nuevo aniversario
de creación de las Fuerzas Armadas. En el caso de Cochabamba tenemos la presencia de los productores de hoja del trópico de Cochabamba, quienes se han ido congregando desde muy temprano, ya anoche hacían su llegada a la ciudad de Cochabamba, y junto a ellos, por supuesto, la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos, la Confederación de Mujeres Indígenas Originarias Bartolina Sisa, que se han hecho presentes aquí en este importante acto. Y es importante también destacar el civismo que tiene y el patriotismo de las personas civiles acá en Cochabamba, que muy aparte de que no pertenezcan de repente a una organización social, también se dieron cita. Vemos a estudiantes también, Joseph. Se ve una organización impecable desde tempranas horas de la mañana. Veíamos cómo organizadamente guiaban a las personas por los lugares correspondientes para poder disfrutar este gran desfile, esta parada militar que ahora Cochabamba tiene la oportunidad de disfrutar luego de 10 años. La columna de honor serán las voces de mando del señor Almirante Yamil Borda Sosa, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, en sus 193 años. Columna de honor, con 21 pasos de distancia, vista a la derecha, marcar el paso, ¡al! La premisa y el legado de nuestros antepasados, con ese valor que caracterizó a los valerosos patriotas que nos heredaron una patria libre y soberana. Observamos ya a la primera autoridad de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, al señor Almirante Yamil Borda Sosa, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Y es el momento oportuno en el cual la banda de guerra de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia toma su ubicación para acompañar al son de la marcha Tres Fuerzas, las mismas que componen las Fuerzas Armadas del Estado. Hablamos del Ejército de Bolivia, Fuerza Aérea Boliviana y Armada Boliviana. Y es en este día magnánimo para la institución fundamental del Estado Plurinacional de Bolivia, encabezando la columna de honor, contamos ya en proximidades del palco de honor con el señor Almirante Yamil Borda Sosa, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, que con la prestancia y gallardía
que caracteriza a los hombres y mujeres que visten el uniforme de la patria. Ejecuta el paso de ejercicio, constituyéndose en la máxima autoridad de la institución castrense. Acompañan al señor comandante en jefe, el señor ayudante general del comando en jefe, ayudante de órdenes y el suboficial de comando. Es el paso de ejercicio que encabeza las Fuerzas Armadas del Estado por el señor comandante en jefe de la institución castrense. Observamos también la presencia del señor general de ejército, don Roberto Fidel Ponce Espinosa, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas del Estado, imbuido de ese alto sentido de responsabilidad y el compromiso por la institución castrense. También observamos ya la presencia del señor general de Fuerza Aérea, don Jaén del Wilson Abasto Casanovas, inspector general de las Fuerzas Armadas del Estado, cuyo altruismo se identifica con los altos intereses de nuestra querida patria Bolivia. Son los señores oficiales generales y almirante, miembros del Estado Mayor General del Comando en Jefe. Son los señores comandantes del Comando Estratégico Operacional. Asimismo, observamos ya, frente al palco de honor, a la Escuela de Altos Estudios Nacionales, a la cabeza del señor vicealmirante Juan Enrique Besares Tarifa. La Escuela de Altos Estudios Nacionales, coronel Eduardo Avaroa, fue creada hace 58 años, un 21 de marzo de 1960, durante el gobierno del doctor Hernán Siles Suazo, con el nombre de Altos Estudios Militares. Posteriormente, el 10 de marzo de 1997, mediante Decreto Supremo número 14399, se modificó el nombre por el de Escuela de Altos Estudios Nacionales, constituyéndose hasta la fecha en la primera y única institución de estudios de posgrado en materia de seguridad, defensa y desarrollo, al servicio de distinguidos profesionales en nuestro país. Registra su paso por el palco de honor la Escuela de Comando Antiimperialista, general Juan José Torres González, a la cabeza el señor coronel diplomado en Altos Estudios Nacionales Víctor Alex Valdivieso Ginés, comandante de este prestigioso instituto. La misión de esta insigne escuela es formar líderes militares patriotas que han asumido conciencia de los fines, valores y principios del Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de un análisis del imperialismo como objeto de estudio académico desde el enfoque multidimensional en el plano económico, político, social, cultural e histórico, con el propósito de dotar capacidades orientadas a promover el desarrollo de una cultura de defensa frente a las amenazas, desafíos y riesgos que se oponen a la sociedad boliviana, ampliando el rol de las Fuerzas Armadas en la cohesión del Estado desde la plurinacionalidad e imbuyendo de patriotismo en el tejido social, promoviendo un consenso social por la defensa, dignidad y soberanía del Estado.
La escuela lleva por nombre a uno de los representantes más sobresalientes del nacionalismo boliviano, el señor general Juan José Torres González. Y es el comando en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, que cumple actualmente las tareas asignadas en nuestra Constitución Política del Estado, así como las tareas impuestas por el señor Capitán General, acorde a la realidad del Estado Plurinacional, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad y equidad en la distribución del producto social que genera el Estado. Para ello, las Fuerzas Armadas reforzarán el despliegue estratégico en el marco de las operaciones conjuntas interinstitucionales e interagenciales, con una estructura efectiva. Observamos ya la presencia de los señores generales y almirantes, que son la reserva estratégica de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Son los señores oficiales generales que también rinden su homenaje a estos 193 años de vida de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. En esta ocasión en la que conmemoramos un aniversario más de nuestras Fuerzas Armadas, son los señores oficiales generales, señores oficiales almirantes, señores oficiales superiores del Ejército de Bolivia, de la Armada Boliviana. Observamos también a los señores suboficiales que se encuentran en apronte ante el llamado de nuestra querida patria Bolivia. Observamos también a la reserva moral que se constituye el personal reservista del Liceo Militar, rindiendo hoy su homenaje en estos 193 años de vida institucional. Observamos también el ingreso de los batallones de patriotas de la 9ª División del Ejército, los cuales, como hijos de nuestra amada Bolivia, han acudido hasta nuestros cuarteles para cumplir con el sagrado deber del servicio militar obligatorio. Y luego de transcurridos varios años, tienen la satisfacción y orgullo de ser reservistas de esta gran unidad de combate, asentado en el trópico cochabambino. La fundación de la 9ª División se remonta a la Guerra del Chaco. Inicialmente fue denominada Destacamento Gutiérrez. Sobre esta base, la división fue creada el 27 de noviembre de 1932 como División de Infantería y posteriormente se la denominó 9ª División. Su primer comandante fue el señor coronel Victoriano Gutiérrez. Actualmente, el comandante de la 9ª División es el señor coronel Daén Fuad Genaro Ramos Espinoza. Esta gran unidad está organizado por 3 unidades de infantería, un regimiento escuela y un instituto tecnológico. El regimiento de infantería 31, coronel Epifanio Ríos Zambrana, ubicado en la localidad de Santa Rosa de Chipiri. Regimiento de infantería 32,
General Ildefonso Murguía, ubicado en el municipio de Ipuelo. Regimiento de Infantería 33, Coronel Ladislao Cabrera, ubicado en la localidad de Río Blanco. El Regimiento de Escuela Ecológica de Protección de Parques Nacionales, un Cacique Juan Maraza, ubicado en la localidad de Ichoa, Tipnis. Y el Instituto Tecnológico Militar del Trópico, ubicado en la localidad de Ipuelo. Es la 9ª División del Ejército Nacional que se siente orgulloso de haberlos tenido en sus cuarteles, donde las puertas estarán siempre abiertas para todos y cada uno de estos patriotas que desde sus hogares siempre llevan consigo el uniforme militar. Son los reservistas, denominados patriotas, como todos los bolivianos y bolivianas que hoy son parte de esta parada militar en conmemoración al 193º aniversario de creación de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Y es durante su permanencia como soldados han podido conocer lo que es la vida militar y también desarrollar un fuerte espíritu de nacionalidad, porque tuvieron que compartir con jóvenes de distintos lugares de nuestro jirón patrio. Un fuerte aplauso para estos valientes patriotas que han cumplido como hombres sirviendo a las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, quienes en la actualidad se constituyen en ciudadanos útiles a sus hogares, a sus comunidades y la sociedad en su conjunto, porque además de haber recibido una formación basada en el respeto a los más sagrados valores nacionales, tuvieron la oportunidad de adquirir una formación técnica que les permite generar sus propios recursos económicos. Son todos los patriotas, son las bolivianas y bolivianos que hoy se sienten identificados con el Estado Plurinacional de Bolivia. En esta grata ocasión inmemorable para el rojo, amarillo y verde, para Bolivia, porque hoy en la ciudad de Cochabamba, las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia conmemoran su 193º aniversario de creación. Es la Banda Sinfónica Militar del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, que interpretando la marcha que caracteriza a las tres fuerzas, que son encabezadas por el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, el mismo que se trazó las siguientes tareas para la presente gestión en los siguientes ámbitos: en el marco de la seguridad y defensa, desarrollar un modelo estratégico de defensa militar con los medios y recursos del Estado y la sociedad civil que permita la protección y defensa de los intereses vitales y recursos estratégicos. Glorioso Ejército de Bolivia, columna de honor, por compañías en bloque, 21 pasos de distancia y vista a la derecha.
es el traspaso de la Banda Militar de Música del Ejército de Bolivia. Esta banda militar está conformada por personal de cuadros, damas y alumnos de la Escuela Militar de Música del Ejército. Teniente Coronel Adrián Patiño Carpio. El Ejército de Bolivia, con la finalidad de preservar nuestra cultura, tradiciones, fortalecimiento de la conciencia de bolivianidad y mantener en alto la moral del personal de cuadros y soldados, cuenta en su organización bandas militares que juegan un rol esencial, constituyen un vínculo eficaz con la sociedad civil, tanto nacional como internacional. Esta banda militar de música va a cumplir la misión del escalón superior, apoyando de manera incondicional a las actividades sociales, culturales y deportivas en los diferentes departamentos del país. El objetivo de preservar el patrimonio cultural del Estado Plurinacional de Bolivia a través de la difusión e interpretación del arte de la música. Damas y caballeros, dirigimos la mirada hacia el cielo para apreciar los paracaidistas. Están saltando 10.500 pies de altura. Es el centro de instrucción de tropas especiales y la Escuela de Paracaidismo del Ejército de Bolivia, forjador de la patria. La Escuela Militar de Música del Ejército, Teniente Coronel Adrián Patiño Carpio, fue creado el 20 de mayo de 1889 mediante decreto supremo promulgado durante la presidencia del doctor Aniceto Arce Ruiz, con la finalidad de formar sargentos de especialidad, sólidos conocimientos militares, humanísticos, logrando un alto nivel de profesionalización como músicos militares. Con gallarda presencia que realiza el paso frente al palco de honor de la primera autoridad del Ejército de Bolivia, forjador de la patria. Es el señor General de Ejército William Carlos Calimán Romero, Comandante General del Ejército. Observamos a los paracaidistas en la presencia del señor general de brigada Jorge Pastor Mendieta Ferrufino, jefe de Estado Mayor General del Ejército de Bolivia.
Son los momentos en el que hacen su ingreso instructores del Centro de Instrucción de Tropas Especiales, más conocido en Cochabamba, CITE, Regimiento de Infantería Aerotransportados 18 Victoria. Dichos paracaidistas que están saltando a una altura de 10.500 pies desde una aeronave en vuelo, un helicóptero Z-9H 425 multipropósito del Grupo de Caballería Aérea del Ejército. Y es con gallarda presencia que observamos el traspaso frente al palco de honor de la 7ª División del Ejército de Bolivia. Esta gran unidad de combate del Ejército está al mando del señor general de brigada Raúl Hurtado Lazo. Y la 7ª División incluye parte de la reserva estratégica del Ejército en condiciones de ser empleadas en operaciones tácticas y otras operaciones militares. Organiza, dirige, supervisa la formación militar y la disciplina de sus unidades dependientes. Apoya al desarrollo nacional en el nivel correspondiente en forma permanente en su jurisdicción. Áreas determinales por el Comando General del Ejército con el propósito de garantizar la seguridad y la paz interna del país y contribuir al cumplimiento de la misión del Ejército de Bolivia. El Ejército de Bolivia es parte integrante de las Fuerzas Armadas del Estado y constituye la expresión permanente del poder terrestre. Está destinado fundamentalmente a garantizar la seguridad y defensa de nuestra patria. Y la presencia de la Escuela de Comando y Estado Mayor Mariscal Andrés de Santa Cruz. En la actualidad, esta Casa de Estudios Superiores se encuentra bajo el mando del señor coronel, diplomado en Altos Estudios Nacionales, Willy Pozo Torrico, dando en su organización una planta selecta de oficiales superiores profesores con connotada carrera profesional, así como profesores y alumnos invitados de las hermanas repúblicas del Brasil y Argentina. Capacita y especializa a líderes del Ejército de Bolivia en los niveles estratégico operacional con amplias competencias para participar en el procedimiento como comandantes y miembros de estados mayores, a fin de contribuir a la imposición y el mantenimiento de la seguridad de la defensa nacional. Y la presencia, con gallarda presencia y en correcta formación de la Escuela de Aplicación de Armas Tecnológicas Mariscal José Vallivian Segurola. Este instituto de formación está al mando del señor coronel, diplomado en Altos Estudios Nacionales, Juan Carlos Argandoña Porcel. Es una unidad académica militar de nivel superior que capacita y perfecciona al personal de oficiales, suboficiales y sargentos de arma. En la conducción táctica inferior proporciona asimismo conocimientos de la nueva doctrina del Ejército. Fortalece los mismos en el proceso de investigación científica para contar en la institución con recursos humanos de excelencia profesional a fin de permitir el cumplimiento de la misión institucional y constitucional del Ejército de Bolivia. Los militares imbuidos del más alto espíritu patriótico ofrendan su vida por la patria. Mujeres y hombres se preparan mediante la práctica de los valores militares que permiten adquirir conciencia de su deber moral ante su ejército y ante el Estado. Este ejército moderno mantiene su base ética moral en los valores que se practican diariamente en los diferentes institutos,
reparticiones y unidades militares acantonadas a lo largo y ancho del extenso territorio patrio. Y este es el ejército actual. Es el ejército cuyos componentes avisoran esperanzados el futuro de la patria. Aquellos que se solanzan en servirla, cuya mayor aspiración es dar su vida por ella. Ejército de Bolivia, forjador de la patria. Es el traspaso frente al palco de honor de la Escuela Militar de Sargentos del Ejército, Sargento Maximiliano Paredes Tejerina. Este Instituto de Formación Profesional del Ejército cuenta con 118 años al servicio de la patria. Actualmente es comandado por el señor coronel, diplomado en altos estudios nacionales, Luis Alberto Arce Jiménez, comandante de la Escuela Militar de Sargentos del Ejército, Sargento Maximiliano Paredes Tejerina, acantonado al municipio de Tarata, provincia Esteban Arce, del departamento de Cochabamba. La Escuela Militar de Sargentos del Ejército, Sargento Maximiliano Paredes Tejerina, forma profesionales con el grado de sargento inicial y titula técnico superior en ciencia, arte militar terrestre, capacitados para desempeñar como instructores y conductores de unidades menores, nivel escuadra y patrullas, como primeros de sección y eventualmente como comandantes de sección, con sólidos conocimientos militares, elevada capacidad técnica, profundos valores ético-morales y excelente aptitud física. Es la Escuela Militar de Sargentos del Ejército, Sargento Maximiliano Paredes Tejerina. Durante la presente gestión, la Escuela Militar de Sargentos del Ejército fue el escenario donde se desarrolló los 11º Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 en las disciplinas de tiro y deporte ecuestre, con los modernos escenarios deportivos construidos en los predios de este instituto, los mismos que se constituyen en los más grandes y de primer nivel en Sudamérica. Actualmente, este instituto militar es el primer promotor en perfeccionar militarmente a sargentos iniciales en la especialidad de ramas técnicas. Asimismo, en investigación científica e innovación tecnológica, además de ofrecer instrucción en el manejo de las armas, infantería, caballería, artillería, logística, ingeniería y comunicaciones. Los titanes de la independencia, Arce, Warnes, las mujeres de la Coronilla y los tantos hombres y mujeres que vertieron su sangre por esta tierra son ejemplo de la bolivianidad. En los campos de Aroma, llamé orgulloso la enseña patria, y hasta hoy se escucha la heroica batalla que dio origen al Ejército de Bolivia, forjador de la patria. Nuestro pasado de glorias nos muestra a los valerosos soldados de la patria, forjados con voluntad de acero, que supieron alcanzar las glorias más sublimes, con sacrificio, estoicismo y bravura, ofrendando sus vidas para mantener una patria libre y soberana. Es el traspaso frente al palco de honor y en correcta formación del Liceo Militar del Ejército, Teniente Edmundo Andrade. El Liceo Militar del Ejército está al mando del señor Teniente Coronel Diplomado de Estado Mayor Félix Marcelo Villarruel Sanginés. Este instituto forma bachilleres idóneos en el marco de la filosofía del Ejército para integrar a la sociedad jóvenes patriotas, proporcionar una educación técnico-humanístico diferenciado y diversificada en las áreas exactas, biológicas y sociales, de modo que pueda encarar con mayor solvencia
los nuevos desafíos que la ciencia y la tecnología educativa exige en el ámbito de la educación superior, instruir y entrenar, capacitar y formar ciudadanos con alto espíritu cívico-moral, imbuido de valores militares, más nobles identificados plenamente con los sagrados intereses de la patria. Y la presencia, y con gallarda presencia del Liceo Militar del Ejército, Teniente Edmundo Andrade. Jamás podremos decir que queremos a nuestra patria mientras no nos encontremos preparadas para luchar por ella, recordando que la vida es una batalla en la que cada hombre debe empuñar las armas, luchar, sobrevivir, defender una causa y triunfar por ella, cultivando el patriotismo, inculcando el respeto y amor que se le debe a nuestra amada Bolivia. Acompañando en estos 193 años de creación de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, ingresa por el palco de honor el Instituto Geográfico Militar, instituto que actualmente está al mando del señor general de brigada Juan Manuel Pierola Sandoval. Este instituto confecciona el mapa general del Estado Plurinacional de Bolivia y sus derivados, formación de la Carta Militar para las necesidades de la defensa nacional, organización de comisiones técnicas y realización de la demarcación de las fronteras internacionales, levantamiento topográfico de las tierras baldías del Estado y su parcelación para fines de colonización y por último la formación de mapas físico, política y económico. En el Día de las Fuerzas Armadas del Estado, el Ejército hace llegar un saludo fraterno a todos los soldados en las regiones más apartadas de nuestro territorio. Cumplen con la ley del servicio militar. Ejército de Bolivia, forjador de la patria. El Ejército de Bolivia es una organización disciplinada, obediente a la jerarquía y a las leyes, eficaz y eficiente en el empleo violento del poder terrestre para la defensa de nuestro Estado. Así como en el pasado, actualmente el Ejército continúa trabajando y luchando por preservar la paz, la seguridad y la integridad de nuestra patria, combatiendo las amenazas emergentes, participando activamente en las políticas sociales del gobierno legalmente constituido, comprometidos con el proceso de cambio.
es el Ejército de Bolivia, con una trayectoria de honor y lealtad, coronada por luchas y victorias que hoy por hoy se constituyen en el brazo armado del pueblo boliviano. Y es el paso de los aguerridos soldados del Regimiento Primero de Infantería, Colorados de Bolivia, escolta presidencial. El ejército ha orientado la instrucción y la formación y el perfeccionamiento y la especialización del personal militar en correspondencia al desarrollo y las capacidades militares ha permitido ser más eficaces en la ejecución de diferentes actividades militares, basado siempre en el respeto a los derechos humanos, a la igualdad y equidad de género, al bienestar del personal y al fortalecimiento de la imagen institucional. Es el traspaso frente al palco de honor de la banda de música del Regimiento Primero de Infantería, Colorados de Bolivia, escolta presidencial. En el Día de las Fuerzas Armadas del Estado, el Ejército de Bolivia hace llegar el saludo fraterno a todos los soldados que en las regiones más apartadas de nuestro territorio cumplen con la ley del servicio militar obligatorio. Y este es el ejército actual. Es el ejército cuyos componentes avisoran esperanzados el futuro de la patria. Aquellos que se solanzan en servirla, y la mayor aspiración es dar su vida por ella. Ejército de Bolivia, forjador de la patria. Para los hombres de armas, la bandera es el símbolo más sagrado, ya que en sus pliegues encierran el sacrificio de los valerosos soldados que un día ofrendaron sus vidas en defensa de nuestra amada Bolivia. Es el paso de los aguerridos soldados del Regimiento Primero de Infantería, Colorados de Bolivia, escolta presidencial. Su actual comandante es el señor Teniente Coronel, diplomado de Estado Mayor, Carlos Javier Valverde Ferrufino. En la actualidad, el regimiento ejecuta operaciones de seguridad y defensa a las instalaciones del Palacio de Gobierno y Residencia Presidencial. Asimismo, su participación en diversas tareas de protocolo, honores a su excelencia, presentación de cartas credenciales, honores fúnebres, honores a dignatarios de Estado. Es el traspaso frente al palco de honor del legendario Regimiento Primero de Infantería, Colorados de Bolivia, vencer o morir. A través de nuestra agitada historia, el ejército es y será guardián de la existencia de nuestra patria, pues en las numerosas batallas, campañas y guerras que participó en defensa de nuestro territorio, sus componentes entregaron generosamente su sangre, haciendo que las huestes invasoras rieguen con sudor y sangre esta bendita tierra que osaron alguna vez mancillar. Fueron innumerables las acciones de armas llevadas a cabo
por estos guerrilleros de la independencia, que en el correr de los años han pasado a la historia con sus legendarias hazañas, con el nombre de Colorados de Bolivia. Estos indomables guerreros, en cuyos pechos ardía el fuego inextinguible de la libertad, amaban extrañablemente a la patria, por cuya causa independista sacrificaron su tranquilidad individual y la paz de sus hogares, ofrendando sus propias vidas. Este regimiento, organizado después de la revolución del 16 de julio de 1809, desde su origen tuvo un desempeño glorioso dentro de las armas bolivianas, combatiendo en la guerra de la independencia y las campañas militares de la Confederación en 1857. Fue reestructurado y fue nombrado Batallón Colorados I de línea, por el color con que había sido uniformado sus oficiales y soldados. La eficiencia operativa del ejército está en manos de hombres y mujeres que con eficiencia y constancia contribuyen al desarrollo del Estado en tiempo de paz, asesorando en asuntos para la defensa y estar en condiciones de hacer frente a las amenazas actuales y emergentes. En la presencia del Regimiento de Infantería 2, Mariscal Antonio José de Sucre. Regimiento de Infantería 2, Mariscal Antonio José de Sucre, está al mando del señor Teniente Coronel, diplomado de Estado Mayor, Williams Edgar Revuelta Rosales. El Regimiento de Infantería 2 Sucre planifica y ejecuta operaciones tácticas y otras operaciones militares en su jurisdicción. Protege áreas vitales, recursos naturales, servicios públicos esenciales, instalaciones cuartelarias. Apoya a la población civil durante, después de los desastres naturales. Ayuda al desarrollo regional y nacional a fin de contribuir el cumplimiento de la misión de la 7ª División. Estas son nuestras Fuerzas Armadas, la institución más genuina del Estado y que en todo momento vibra al sentir todas las tribulaciones e inquietudes de su pueblo. Estas Fuerzas Armadas son el baluarte más firme de toda la patria, forjador de ciudadanos, hombres y mujeres que tienen el honor de vestir el uniforme de la patria. Rindiendo su homenaje a este 193º aniversario de creación de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, el Regimiento de Infantería 3, General Juan José Pérez, hace su ingreso por el palco de honor. Unidad emblemática del Ejército Nacional que se encuentra al mando del señor Teniente Coronel Diplomado de Estado Mayor Ayben Vladimir Valdivieso Valdivieso, comandante de esta prestigiosa unidad militar. El regimiento ejecuta operaciones estratégicas mediante la vigilancia y protección, realiza la defensa interna del territorio y simultáneamente apoya la estabilidad y desarrollo integral, resguardando los recursos naturales en su jurisdicción con el propósito de garantizar la seguridad y la paz interna, al fin de contribuir al cumplimiento de la misión de la 10ª División del Ejército. En la actualidad tiene acento en la capital potosina. El ejército de Bolivia está donde el pueblo lo necesita.
prestos para otorgar su brazo en ayuda en tiempo de paz y prestos para empuñar las armas con bravura, coraje y tenacidad cuando sus fronteras sean vulneradas. En el Día de las Fuerzas Armadas del Estado, juremos solemnemente construir la patria nueva, haciendo conciencia de la heredad legada por nuestros antepasados. Celebremos este día de una manera patriótica, buscando que todos los objetivos que nos trazamos se hagan realidad, manteniendo siempre latente el deber y amor a la patria, demostrando el mayor respeto a nuestros sagrados símbolos patrios, practicando todas las virtudes y principios morales e incrementando el patriotismo en el Estado plurinacional de Bolivia. El ejército ha orientado la instrucción, la formación, el perfeccionamiento y la especialización del personal militar en correspondencia al desarrollo de las capacidades militares. Ha perdido ser más eficaz en la ejecución de diferentes actividades militares, basado siempre en el respeto de los derechos humanos, a la igualdad y equidad de género, al bienestar del personal y al fortalecimiento de la imagen institucional. La bandera nacional, símbolo que inspira esperanza, respeto y veneración, lleva la grandeza del alma de esta pura y bella nación. Mi tricolor nacional, rojo, amarillo y verde, colores de mi amada Bolivia, radiante flamea en el aire, demostrando firmeza y honor. Es un emblema que inspira paz y tranquilidad. Es el emblema y símbolo de la unión. Ejército de Bolivia, forjador de la patria. Desde Curaguara de Carangas, provincia Sajama, el departamento de Oruro, y la presencia del Regimiento de Infantería Andino 25 Tocopilla. Es el señor Teniente Coronel, diplomado de Estado Mayor, Luis Miranda Flores. Es el actual comandante del Regimiento de Infantería Andino 25 Tocopilla. Este regimiento proporciona la protección y vigilancia en las fronteras. Además, brinda capacitación en andinismo, apoyando al desarrollo de las diferentes poblaciones fronterizas en cumplimiento de la misión de la Segunda División del Ejército. En la actualidad, es la única unidad del Ejército de Bolivia
en entrenar al personal de cuadros y tropa en la especialidad de andinismo, formando combatientes aptos para desarrollar operaciones en condiciones climatológicas adversas y terreno irregular, donde las tropas regulares no pueden combatir. En el marco de sus actividades operativas, coadyuva en el control aduanero, realiza la capacitación al personal del SEO en la lucha contra el contrabando, cumplimiento al convenio interinstitucional entre el Ejército y la Comibol, en la seguridad física en instalaciones de la empresa minera de Guanuni y otras en apoyo al desarrollo integral.